Bienvenidos a la Cátedra del Error. Gracias por acompañarnos una vez más. De verdad, gracias por estar aquí, por escuchar, por pensar con nosotros. Este espacio no busca respuestas rápidas, sino abrir preguntas que normalmente evitamos. Los invitamos, como siempre, a participar, a cuestionar, a no quedarse pasivos frente a lo que decimos. Y claro, síganos en redes sociales. Este proyecto también es suyo. Quiero hacer una aclaración. Este episodio es la segunda parte de una trilogía que estamos elaborando sobre la vida y que tuvo su antesala en el episodio antepasado de Decir sí a la vida. Bajo este contexto y bajo este esquema, es que estos episodios tienen que ser concebidos y percibidos como un cuestionamiento profundo a la condición ontológica del ser humano. Hoy vamos a entrar en un tema profundamente delicado. Y hay que decirlo desde el inicio, no lo vamos a tratar desde la consigna, ni desde la ideología, ni desde el juicio rápido. Vamos a intentar pensarlo en serio, porque hablar de eutanasia no es hablar simplemente de muerte, es hablar del límite de la vida. Y ese límite no es solo biológico, es también ético, humano, espiritual, porque la pregunta de fondo no es solo si alguien puede morir, sino cuándo una vida deja de ser vivida y quién tiene derecho a decidirlo. Si empezamos por la filosofía, el problema de la eutanasia no es técnico, es radicalmente humano. Tiene que ver con cómo entendemos la vida y sobre todo la dignidad. Y aquí hay que ir a un punto muy claro. La dignidad no es algo que se gana ni que se pierde por condiciones externas. No depende de si la vida es funcional, autónoma o placentera. Immanuel Kant, en su fundamentación metafísica de las costumbres, plantea algo que sigue siendo fundamentalmente incómodo hoy, que el ser humano debe ser tratado siempre como un fin en sí mismo, nunca simplemente como un medio. Y esto incluye incluso la relación con uno mismo. Es decir, la vida no es algo que podamos disponer como si fuera un objeto más. No es una propiedad intercambiable. No es algo que valga en la medida en que cumple ciertas condiciones. Y eso entra en tensión directa con la manera en que hoy se plantea la eutanasia, porque muchas veces se apela a la dignidad, pero en realidad se está redefiniendo como autonomía o como calidad de vida. Es decir, se dice, una vida sin autonomía, sin control, sin ciertas condiciones, ya no es digna. Exacto, y ahí hay un desplazamiento muy fuerte, porque entonces la dignidad deja de ser inherente y se vuelve condicional. Y si es condicional, entonces puede perderse. Y si puede perderse, entonces hay vidas que dejan de ser dignas. Y esa dignidad o idea de dignidad es peligrosa, porque una vez que introduces la noción de que hay vidas que ya no cumplen con ciertos estándares, la línea se vuelve cada vez más flexible. Primero es el dolor extremo, luego la dependencia, luego la enfermedad, luego la vejez, y poco a poco se va estrechando el espacio de lo que consideramos vida valiosa o digna. Por eso la pregunta filosófica no es si alguien sufre, eso es evidente, sino si el sufrimiento anula la dignidad o, por el contrario, la vuelve más exigente. En bioética el punto central suele ser la autonomía, el derecho del paciente a decidir sobre su propia vida, incluso sobre su muerte. Y esto hay que tomarlo en serio. No se trata de negar la autonomía, pero sí de cuestionar si es suficiente como criterio. Exacto, porque la autonomía no es absoluta, no existe en estado puro. Siempre está atravesada por condiciones emocionales, físicas, sociales. Han Jonas, en su libro El principio de responsabilidad, advierte que nuestras decisiones deben ser compatibles con la permanencia de una vida humana auténtica. Es decir, no todo lo que podemos decidir es éticamente justificable. Y aquí aparece una pregunta muy delicada. ¿Qué tan libre es una decisión tomada en medio del dolor extremo? Porque el sufrimiento no solo duele, también limita, reduce el horizonte, cierra posibilidades. Así es, cuando alguien ya no quiere vivir, muchas veces no está expresando una elección plenamente libre, sino una experiencia en la que todas las alternativas han colapsado. Y entonces, la petición de muerte puede ser más bien la expresión de una falta de opciones percibidas.
Y ahí la medicina entra en un terreno completamente distinto, porque pasa de intentar aliviar, acompañar, sostener, a considerar la posibilidad de provocar la muerte. Y eso cambia la naturaleza misma del acto médico. No es un ajuste técnico, es un cambio de paradigma, porque la pregunta ya no es solo cómo curo o alivio, sino cuándo termino esto. Pero hay algo que no podemos ignorar, el contexto social en el que aparece esta discusión. Vivimos en una cultura que valora profundamente la autonomía, la productividad, la independencia, donde depender de otros no es solo difícil, es casi vergonzoso. Y ahí es donde la eutanasia puede dejar de ser una elección individual pura y empezar a estar atravesada por una presión mucho más sutil, no necesariamente explícita, pero sí real. No ser carga, no estorbar, no depender. Byung-Chul Han lo escribe muy bien en La Sociedad del Cansancio, cuando dice que el sujeto contemporáneo se explota a sí mismo hasta colapsar. Eso implica que el valor de la persona se mide constantemente en términos de rendimiento. Y entonces, cuando alguien deja de rendir, empieza a sentir que deja de valer. Es correcto, Uri, y ahí es donde el problema se vuelve profundamente ético, porque la decisión de morir ya no ocurre en un vacío, sino en un contexto que valora más unas vidas que otras. Y entonces la pregunta cambia. ¿Se elige o se empieza a sentir que uno debe de hacerlo? Y eso es muy distinto, porque una cosa es la libertad y otra muy distinta es una libertad condicionada por una cultura que no sabe qué hacer con la fragilidad. Desde el psicoanálisis, el deseo de morir no es algo simple, no es lineal, no es transparente. Sigmund Freud, en Duelo y Melancolía, dice que la sombra del objeto cayó sobre el yo. Es decir, hay pérdidas que no se quedan afuera, se vuelven parte del sujeto. Y eso implica que el dolor no es solo algo que se sufre, es algo que se es. Sí, y entonces el deseo de morir puede no ser tanto un deseo de dejar de existir, sino un intento desesperado de dejar de ser de cierta manera, de dejar de habitar ese dolor. Y aquí aparece algo clave, el lugar del otro. Porque el sufrimiento cambia radicalmente cuando es acompañado. Un dolor compartido no desaparece, pero se transforma. Un dolor solitario se vuelve insoportable. Y entonces la pregunta es inevitable. ¿Estamos respondiendo a un deseo de morir o a una ausencia de vínculos? Y aquí entramos en una de las preguntas más difíciles. ¿Qué pasa cuando la vida ya no se sostiene por sí misma? Cuando depende completamente de otros o de máquinas. Esto no es teórico, es una realidad clínica cotidiana. Y aquí hay que hacer una distinción muy importante. Desde el inicio de la medicina ya existía un límite. Hipócrates, en el famoso juramento hipocrático, decía que no daría a nadie un fármaco mortal aunque lo pidiera. Eso marcaba una frontera. Pero al mismo tiempo, la medicina también reconoce que no todo lo técnicamente posible debe hacerse. Justo, no es lo mismo provocar la muerte que dejar de prolongar artificialmente un proceso irreversible. No es lo mismo acompañar el morir que causarlo. Y esa diferencia, aunque hoy se quiera diluir, es enorme, porque en un caso se reconoce un límite y en el otro se asume un poder sobre la vida. Y finalmente, hay una dimensión que no se puede ignorar, la espiritual. No como discurso religioso impuesto, sino como experiencia humana profunda. San Agustín, en sus Confesiones, dice algo profundamente humano, que el corazón está inquieto hasta que descansa en algo que lo trasciende. Pero ese descanso no es inmediato, Héctorín, y en ese intervalo el sufrimiento existe. Y eso nos obliga a una postura muy distinta a la lógica de la eliminación. No se trata de negar el dolor ni de romantizarlo, pero tampoco de resolverlo eliminando al que lo vive. Sino de algo mucho más difícil, permanecer, acompañar, sostener, estar. Porque quizá el problema no es que haya demasiado sufrimiento, sino que hay muy poca presencia para sostenerlo. Hablar de eutanasia exige una responsabilidad que no siempre se asume, porque es muy fácil caer en dos extremos, o reducir todo a la autonomía individual, como si la decisión fuera completamente libre y suficiente, o rechazar el tema sin escuchar el drama real de quien sufre. Ninguno de los dos alcanza. Porque hay algo que debemos decir con claridad. Provocar la muerte es una forma de cuidado,
no resuelve el problema del sufrimiento, elimina al sujeto que lo padece, y eso éticamente no es un detalle menor. Pero decir esto no nos autoriza a simplificar la experiencia humana, porque quien pide morir no lo hace desde una teoría ni desde una postura ideológica, lo hace desde un punto límite, donde el dolor, la dependencia, el miedo o la soledad han reducido al mundo a algo casi inhabitable. Y ahí es donde la discusión se vuelve realmente seria, porque no basta con responder sí o no. Hay que preguntarse qué hay detrás de esa petición, qué tipo de sufrimiento está en juego, qué tipo de acompañamiento ha faltado, porque una sociedad que no sabe cuidar termina ofreciendo la muerte como única solución. Y eso nos obliga a mirarnos también como cultura, porque no podemos hablar de libertad sin preguntarnos en qué condiciones ejerce esa libertad. No podemos hablar de elección si el horizonte del sujeto está completamente cerrado. Por eso, este tema no se puede resolver con consignas. Nos exige algo más difícil, sostener la atención, reconocer el sufrimiento sin convertirlo en criterio para eliminar la vida, defender la dignidad sin reducirla a funcionalidad y sobre todo, no abandonar al que está en ese límite. Porque quizás la pregunta más incómoda no es si alguien tiene derecho a morir, sino si nosotros estamos sabiendo acompañar cuando vivir se vuelve más difícil. Y en ese punto la respuesta no puede ser técnica ni ideológica, tiene que ser profundamente humana. Muchas gracias por acompañarnos. Síganos en redes, compartan si creen que pueden ayudar y sigamos pensando juntos. Hasta la próxima.